Tenemos aquí al profesor José Antonio Septién, quien nos viene a hablar de las joyas de la traducción. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Eli. Encantado de saludarte y de saludar a mi hermano Marcelo y a todos los que esta mañana nos acompañan en este evento tan importante. Pues cuando quieras, tienes luz verde. Estamos ansiosos de deleitarnos con esos tesoros que tienes para mostrarnos. Adelante. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y Dios te bendiga, Eli. Mucho gusto en Amén. saludarte. Bueno, pues, qué bendición que estamos reunidos. Recuerdo aquel evento que tuvimos en Argentina hace ya tiempo, tan importante, tan nutrido, de tanta participación y de tanta bendición. Qué bueno que nos volvemos a reunir. eh, Bendito sea el Señor. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de joyas de la traducción. Joyas de la traducción. Así nombramos a nuestra reunión, a nuestra participación esta mañana. Voy a esperar a que mi hermana comience con la primera lámina, donde está un cofre ahí. Es el cofre del tesoro, cuyas gemas brillan, brillan intensamente. Estamos compartiendo ahora. Liana ya lo va a empezar a compartir. Está resolviendo algunos Perfecto, inconvenientes, problemillas. perfecto. Yo creo que debemos estar muy agradecidos al Señor por la manera verdaderamente maravillosa en que ha restaurado su palabra. Y esto lo ha hecho sacando a la luz una enorme cantidad de documentos, papiros, pergaminos, que se remontan a los primeros 2 siglos de la historia del cristianismo, documentos que estaban en las arenas de los desiertos, escondidos, guardados en jarras o bien en antiquísimas bibliotecas. Y como hemos dicho en varias ocasiones, de poco podría servirnos el tener un Nuevo Testamento del que podemos estar seguros se corresponde en más de un 95 o 96% con los autógrafos, es decir, los documentos que salieron de la pluma de los primitivos escritores cristianos. Estos son los autógrafos. De poco serviría semejante trabajo que ha representado miles y miles de horas, hombre, realizado por hombres y mujeres especialistas en las lenguas antiguas, en el copto, en el georgiano, en el latín antiguo, en el, en el siriaco, en el griego, en el hebreo, especialistas en Antiguo Testamento, en el masorético, especialistas en la Septuaginta. De poco nos serviría tener la, la, eh, la preciosidad de trabajo que tenemos nosotros, este trabajo terminado, si la traducción a las lenguas corrientes no es fiel, si no es segura. De poco nos sirve tener esto si la traducción, a fin de cuentas, es deficiente. Y desde los albores de la sociedad bíblica, el Señor puso en el corazón de nuestro muy amado hermano Carlos Fouchán, una fuerte preocupación y diría yo un sentido de urgencia para que la palabra de Dios fuera traducida con toda precisión y cuidado a partir de los mejores textos griegos,
de los textos más antiguos, eh, que recogía los hallazgos documentales tan antiguos. Y a lo largo del proceso de la traducción del Nuevo Testamento realizada por el hermano Francisco Lacueva, a quien nuestro hermano Carlos encomendó la traducción del Nuevo Testamento, y revisada en innumerables ocasiones después de la traducción, detectamos en la composición sintáctica de este texto griego, de esta traducción, perdón, hermanos. Y eh, en el análisis lexicográfico y gramatical que hemos venido haciendo del texto griego, aquí y allí, detalles interesantísimos y muy valiosos que consideramos como joyas, como piedras preciosas sacadas de una cantera multiforme. Y en esta ocasión hemos reunido para ustedes algunos de estos hallazgos, una pequeña muestra tomada de la belleza multicolor y la profundidad únicas de los oráculos de Dios. Estas joyas de traducción representan a todas luces un avance en lo que toca a la traducción bíblica en general y a la comprensión del texto en particular y, por supuesto, como resultado, una mayor precisión en la teología, en la comprensión del pensamiento de Dios. Y bueno, aquí en esta lámina que tienen ustedes delante, tenemos nosotros nueve vocablos que hemos escogido, nueve piezas, las cuales, como si fueran, eh, y como ocurre cuando tenemos una piedra de estas en las manos, al girarlos, por así decir, al girar estas piedras contra la luz, descubrimos colores, sus ricos matices. Al contemplar su exquisitez, nos hemos esforzado en traducirlos al español con todo cuidado, con todo esmero, frente al contexto general de las escrituras, muy conscientes de su alto valor doctrinal y formativo para el pueblo de Dios. Y la manera en que las presentamos será por la vía del contraste o la comparación. Y al hacerlo nos damos cuenta, nos percataremos de la falta de visión, habrá que decirlo con, con justeza, de que hacen gala algunas versiones en español muy conocidas y utilizadas que dejan ver muy claramente lo que hemos llamado la tradición de la traducción. Y aquí tienen ustedes estas joyas. Son palabras, son vocablos griegos como es pornía, episcopos, diaconía, tecnogonía, isugía, dikeocendes, una expresión que se encuentra en hebreo, la voz pasiva, energeo, que las encuentran ustedes en la cuarta edición de la Biblia textual y que, insisto, representan un verdadero avance. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a comenzar con pornía. Y de entrada damos nosotros lo que consideramos ser la traducción más exacta. La primera de estas palabras es pornía, pues, y la hemos traducido como inmoralidad sexual. Y vamos a analizar tres versículos más en los que aparece este término. El primero de ellos es Mateo capítulo 5. Es el que tenemos ahí. Ahí podemos ver la manera en que algunas versiones vierten el vocablo pornía, lo van a notar porque está en negritas, en letras negritas. Y no solo eso, sino que también podemos ver cómo las traducciones dinámicas, en lugar de simplemente traducir el texto, lo comentan, lo explican, pero al mismo tiempo, tratando de hacer esto, muchas veces nublan el verdadero sentido de lo que el texto nos está diciendo. Fíjense, fíjense aquí en estas cuatro versiones que tenemos, cómo traducen pornía. Solamente leo la Reina Valera 60 para que se den idea. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, traducen pornía
por fornicación. La siguiente versión, Palabra de Dios para Todos, lo traduce como pecado sexual, poco más cerca del sentido correcto, que es inmoralidad sexual. La nueva versión internacional lo ata a la idea del adulterio, que es el pecado sexual dentro del matrimonio, y lo traduce como infidelidad sexual. Y la traducción en lenguaje actual parece ser que tiene visos de una denuncia de homosexualidad. Dice, el que tiene relaciones con otro hombre. Porque dice, ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones con otro hombre. Bueno, de vuelta está muy vinculada a la idea de la fornicación. Pornía como fornicación, pornía como infidelidad conyugal. Pasamos a la que sigue. Este es el otro caso, el segundo versículo, Mateo 19:9. Tenemos 4 versiones. Es otro pasaje distinto en parte al que estábamos viendo en Mateo 5, y de vuelta pornía vuelve a verterse aquí muy cercana a la idea de la fornicación. La Biblia Peshitta, por ejemplo, dice, habiendo ella cometido adulterio. La nueva versión internacional, como en el caso anterior, infidelidad conyugal. Y la Biblia de nuestro pueblo, que es una versión católico-romana, deja aquí muy en claro esta preocupación que tiene eh, la jerarquía católica por el problema grande que plaga a la Iglesia Católica de gente que vive en relaciones libres sin casarse. Y aquí un poco eufemísticamente la llama concubinato, siendo el concubinato una figura jurídica perfectamente reconocida en muchísimos países del mundo. Pero aquí la idea de concubinato está ausente del término pornía. Y aquí vemos cómo es que la Biblia se usa con fines, digamos, para causas extrañas. La Biblia al servicio de la ideología. No está la palabra concubinato, pero poco les importa y la ponen. Bueno, pasamos al siguiente versículo. Creo que es Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 1. Aquí vuelve a aparecer la palabra pornía, y noten ustedes cómo la ligan a fornicación, la Reina Valera 60, en 2 ocasiones. La Biblia Kadosh israelita, pecados sexuales. La Biblia de las Américas, inmoralidad a secas. Pero yo creo que la connotación de pornía es inmoralidad sexual, porque puede haber inmoralidad en diferentes campos de la vida, pero la especifica el vocablo pornía como inmoralidad en el terreno de la sexualidad. Y luego vean ustedes aquí un clásico ejemplo de traducción dinámica. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa. O sea, está traduciendo pornía por esto que están viendo ustedes ahí. Realmente no está traduciendo el texto, está explicándolo como el traductor o el comité que mandó hacer la traducción lo ve. Por supuesto, eso está muy mal, ya con el juicio dado ahí. Este es el problema de las traducciones dinámicas. Dicen mucho más de lo que realmente debe decir. Pasamos a la lámina que sigue. En todos estos pasajes que hemos visto aquí, tenemos una condensación. Estos representan la traducción de la Biblia textual. Fíjese que en todos los casos presentamos pornía no como adulterio o fornicación o simplemente eh, inmoralidad, sino inmoralidad sexual. Y ustedes pueden verlo aquí. Y vamos a explicar en la siguiente lámina cuántas cosas incluye
la inmoralidad sexual. Aparte de que les recomendamos que busquen ustedes esta excelente nota en la Biblia textual al final, después de Apocalipsis, en las notas explicativas y notas exegéticas, la 316, donde ahí pueden ver ustedes con detalle el las razones por las cuales escogimos inmoralidad sexual como la traducción correcta. ¿Por qué? Porque incluye todo lo que ustedes ven aquí en la tabla de la mano derecha. Incluye fornicación, ciertamente, adulterio, homosexualidad, violación, bestialismo, incesto y otras formas de sexo ilícito que están documentadas en los versículos del Antiguo Testamento, como ustedes ven aquí a un lado. Todas estas cosas incluyen la palabra pornía, no solamente la fornicación. Y fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de tener que dar una carta de repudio, no es solamente en caso de fornicación, sino es en caso de inmoralidad sexual que puede incluir cualquiera de estas cosas. Son motivos suficientes para una separación, para un rompimiento de pareja. Por eso es esto tan importante. Bueno, pues pasamos entonces a la lámina que sigue, por favor. Pues entonces aquí en nuestra Biblia textual, eh, Mateo capítulo 19, lo hemos traducido pues para que tengan un ejemplo como inmoralidad sexual. Os digo que cualquiera que repudie a su mujer a no ser por causa de inmoralidad sexual, en atención a la vista de la lista que acabamos de ver, y se casa con otra, comete adulterio. Pasamos, por favor, a la que sigue. Es decir, hermanos, así es como finalmente luce Mateo 19:9, por causa de inmoralidad sexual. Notamos, pues, y dicho sea de paso, que pornía tiene una referencia física, digamos, como relaciones sexuales ilícitas. Esto es lo que vamos nosotros a encontrar en la nota 316 de la Biblia textual, como también tiene un aspecto espiritual al apartarse de Dios y seguir a otros dioses. El problema de la idolatría que es considerada como pornía. Y bueno, recomiendo mucho que quien tenga su Biblia textual busque esta nota y va a recibir muchísima luz. Vamos a pasar a la siguiente gema que hemos escogido para ustedes, la palabra episcopos, que de entrada nosotros hemos traducido como cuidador. Pasamos a la lámina que sigue. La, la traducción de esta palabra varía, como pueden ustedes notarlo, en estas diferentes versiones españolas. En unas, como la Reina Valera, lo que tenemos no es una traducción del término episcopos, el término griego episcopos, sino lo que tenemos es una transliteración. Transliterar significa representar los signos, las letras, los signos lingüísticos de un sistema de escritura, emparejándolos, por así decir, por los signos de otro sistema de escritura. Y esto puede ser reversible. En este caso, episcopos, noten cómo se translitera, obispo. Otro ejemplo de transliteración sería, por ejemplo, iglesia, eclisía, iglesia. No tenemos una traducción propiamente del término, sino una transliteración. ¿Qué significa eclisía? De una manera muy, muy simple, significa asamblea. Casi todas las selecciones de traducción para este término evocan un, eh, un sentido jerárquico. Por ejemplo, como lo notamos aquí en la palabra dignatario de la Biblia Peshitta del Nuevo Testamento, porque el dignatario debe ser irreprensible. No sé de dónde sacaron lo de dignatario,
casi siempre responde a las estructuras eclesiológicas de los grupos que mandan traducir estas versiones. O, como en la traducción en lenguaje actual, los líderes de la iglesia, siendo líder una palabra muy, muy contemporánea, muy gringa, cargada con una serie de acentos que en un momento vamos a ver, que la verdad, hermanos, no tiene nada que ver con el significado del término episcopos. Porque desde una perspectiva bíblica, este término está conectado con una palabra muy hermosa que aparece en el griego de la Septuaginta, que es episcopí. Este episcopí se refería a la visitación de Dios a su pueblo, Israel, cuando clamaba por encontrarse probado o castigado por Yahvé. Y él respondía con cuidados de todo tipo, como la libertad de sus opresores, consolación, restauración nacional, la productividad de la tierra, el aumento de las lluvias, cosechas abundantes, la multiplicación de sus animales, sanidad de sus enfermedades, fortalecimiento de su identidad, etcétera. Todas estas cosas formaban la episcopía de Dios. Y es de aquí de donde viene la palabra episcopos, que trae consigo todas estas ideas en el que se muestra de una manera muy clara el cuidado de Dios por su pueblo. Por eso hemos traducido nosotros episcopos como el que cuida, el cuidador. Episcopos no significa sobrevedor, ni inspector, ni supervisor, que son traducciones muy corrientes, pero que reflejan muy poca reflexión bíblica y teológica. Todos estos términos, en suma, denotan de manera particular control, inclusive opresión. Entonces, episcopos no significa esto, sino algo totalmente distinto, cuidado, cuidado solícito. Los obispos no son señorones del rebaño, ni son policías de la iglesia, si son, sino son más bien aquellos que muestran el camino y lo muestran mediante el ejemplo. Muestran de una manera viva cómo es que se puede ser cristiano, sobre todo en este tiempo tan complejo y tan difícil. Realmente los obispos, los episcopos, en los que se contaban no solamente hombres, sino mujeres también, desarrollaban una función en la que mostraban con su vivir santo cómo es que es posible encarnar los valores cristianos en este tiempo y ser capaces de crear toda una cultura espiritual que se convierte en contracultura frente a las actitudes y frente al talante del mundo. Lamentablemente, este tipo de lenguaje que nosotros vemos en las versiones como estas, que resulta tan jerarquizado, tan institucional, ha sido tomado de las instituciones humanas. Ha sido tomado, por ejemplo, del ejército, del mundo empresarial, del marketing, del gobierno y de otras. Y esta idea de la institución humana ha sido maliciosamente, perversamente introducido dentro de, dentro de la iglesia. Y lo que cambió, permítame un segundo, eh, esto cambió realmente la comprensión que la iglesia debía tener de sí misma, cambió la índole de la iglesia, de una familia sencilla de hermanos a una corporación empresarial como tenemos la desgracia de verlo ahora. Y con este tipo de jerga institucional, se ha desarrollado un gusto, yo diría, malévolo
por el poder, por el mando, por la dirección a expensas de la jefatura de Cristo, que es el Señor y cabeza de la iglesia. Y es erróneo traducir la palabra por pastor y menos aún por líder, como vemos nosotros aquí en esta lámina. Y quizás no hemos considerado los significados de las palabras que algunos estudiosos, muy entre comillas, escogen para traducir episcopos. Por ejemplo, decíamos la palabra supervisor. La palabra supervisor es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. La palabra sobreveedor significa superior de los veedores. ¿Y qué es un veedor? Bueno, pues una persona que ve, que mira o registra con curiosidad las acciones de los demás. Y otros términos parecidos con que quieren traducir episcopos como visitador, inspector, observador o líder. Les encanta la palabra líder, muy en boga. Se escriben cientos de libros sobre liderazgo. ¿Qué es un líder, a fin de cuentas? Es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora, tomando en consideración que jefe, y aquí estoy basándome totalmente en las definiciones del Real Diccionario de la Lengua Española que ustedes pueden consultar. Jefe, superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. La palabra superintendente, persona a cuyo cargo está la dirección y cuidado de algo con superioridad a los demás que sirven en ello. Y por supuesto, todos estos términos con estas connotaciones se acercan muchísimo al término capataz, que los encontramos varias veces en el Antiguo Testamento y pueden ustedes consultar Éxodo 5:6 como un botoncito de muestra. El capataz es la persona que gobierna y vigila a un cierto número de trabajadores, no lejos de líder, no lejos de superintendente, de sobreveedor, como acabamos de ver. La palabra vigilar está ahí muy viva y muy presente, y vigilar significa observar algo o a alguien atenta y cuidadosamente. Y ha conducido todo esto, todas estas concepciones mundanas introducidas dentro, dentro del vocabulario y dentro de la comprensión cristiana de lo que realmente debe ser otra cosa que cuidar. Lo que ha hecho es que términos como pastorear pierdan su sentido bíblico para adoptar un sentido eclesial. Entonces, recordamos aquí, o el diccionario de la Real Academia hace evidente que, que la idea aquí en este sentido eclesial se dice de un prelado. ¿Qué es un prelado? Es un superior de una comunidad eclesiástica. Cuidar de manera vigilante a sus fieles, dirigirlos y gobernarlos, que es el que priva, no solamente dentro de la Iglesia Católica, dentro de la mayoría de las confesiones cristianas, incluidos los protestantes o evangélicos. Este es un problema muy grave, porque totalmente ausente del sentido fundamental de la palabra episcopos está todo esto de lo que acabamos de hablar. Es es el cuidado que se tiene cuando se ora, cuando se busca, cuando se vive delante de los demás y se encarnan los valores cristianos. Esto anima más que ninguna otra cosa a los seguidores y a las seguidoras de Cristo a seguir en pos de Él. Y decir, es posible ser cristiano, sí, es posible que yo pueda tener una relación profunda que transforme mi vida entera, mis relaciones
en general con mis hijos, sobre todo cuando son adolescentes, no se diga, con mi esposo, con mi esposa, con mis trabajadores. Por supuesto que sí, de esto se trata. Esto es lo que aprendemos, entre otras cosas maravillosas, dentro de la iglesia cristiana, y los episcopos muestran con su ejemplo de vida sacrificado cómo es que esto es realmente posible. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí en la carta a Tito, por ejemplo, noten ustedes cómo hemos traducido. Porque es necesario que el que cuida de los demás, no el que los gobierna ni los mangonea, el que cuida de los demás sea irreprensible como administrador de Dios. Bueno, pues tenemos esto aquí. Ustedes conocen lo demás. Pasamos a la lámina que sigue. Así queda finalmente Tito, como también quedó Primera de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, donde se emplea la palabra episcopos. Es necesario que el que cuida. Esto señala, esto enmarca maravillosamente el trabajo, la actividad, la responsabilidad del que, de aquel a quien Dios ha puesto al frente como colaborador suyo para el crecimiento, para el equipamiento de los hermanos para la obra del ministerio, el que cuida. Pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a ver otra, otra gema preciosa, que es la palabra diaconía. La palabra diaconía la hemos traducido en la Biblia textual como servicio, como servicio. Y el término tiene una significación enorme, dado que Cristo se ha presentado ante los suyos como servidor. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de Mateo 20:28 donde dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? Las relaciones significadas con este término del servicio en la nueva era del Espíritu, en el nuevo y eterno pacto de Jesucristo, es totalmente revolucionaria y contrasta con todos los sistemas religiosos anteriores y posteriores. Por lo tanto, la palabra que a veces se maltraduce como ministrar o ministro, como un dignatario eclesiástico, como alguien con autoridad especial arriba de los demás hermanos que se supone que son iguales en condición. Dice, porque todos sois hermanos. Estos oscurecen esta idea novísima que el Señor ha traído aquí. Pasamos entonces a la lámina que sigue, por favor. Tenemos Yo, yo, nosotros. Alguien tiene por ahí su micrófono prendido, le suplico que lo apague. Muchas gracias. Eh, Tenemos aquí un comparativo. Noten ustedes las diferentes traducciones eh, que le han dado tradicionalmente a este término en el caso de Primera de Timoteo 3:8. Dice la Reina Valera, los diáconos asimismo deben ser honestos. También los llaman ayudantes y dicen son ayudantes de los episcopos, lo cual no es cierto. O una versión para que quien no esté perfectamente versado en el hebreo se pierda absolutamente y no sepa de qué le están hablando. Asimismo, los shamashim, que cuando oye uno esa palabra dice, ¿sabes qué? Eso lo serás tú por si las moscas. O pasamos a la traducción que sigue, esta, el lenguaje actual, que vuelve a traducir diáconos. Y pasamos, todo esto viene porque se ha malentendido un pasaje muy interesante que vamos a ver en la lámina que sigue, que es Hechos, si no me equivoco, es Hechos capítulo 6 y versículo 1. Es un pasaje que está en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? El capítulo 6, donde
se había presentado una dificultad porque se había multiplicado el número de los discípulos y resulta que los apóstoles estaban sirviendo a las mesas eh, de todos los que comían juntos. Y servir a las mesas creo que puede implicar mucho más atender otros muchos asuntos de tipo práctico que hacían que se les acabara realmente el tiempo, era demasiado trabajo. Entonces, dice ahí eh, en el capítulo 6, ahí en el versículo 2, se convoca a los creyentes para que se escoja, para que la iglesia escoja, por cierto, es la iglesia la que escoge y no algún comité muy por encima de los hermanos que escoge, sino la iglesia escoge a 7 varones, dice, de buen testimonio, y dice el versículo 3, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, y ese varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a otros, para que se hicieran cargo de este servicio. Ahí no dice que los nombraron diáconos. Se utiliza la palabra servicio, diaconía, como ustedes pueden ver en el versículo 4. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. También en el versículo 2, donde dice, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Aquí el verbo es, la palabra es diaconeo. Entonces, hermanos, de aquí surgió esta idea del diaconado o de los diáconos, pero no se les llama específicamente así, no son una categoría jerárquica dentro de la pirámide eclesial, sino son un grupo de hermanos que se dedican a ciertas actividades de tipo administrativo, podemos decir, y de cosas parecidas. De aquí se derivó el término diácono. Por favor, si pueden por ahí apagar su micrófono, se los agradezco mucho, hermanos, muchas gracias. Eh, Pasamos entonces a la lámina que sigue, por favor. Por favor, si podemos pasar a la lámina que sigue. Quizás hay un problemita técnico. Ahí está ya, muchísimas gracias. Vamos a ampliarla tantito para que veamos ahí en ese mismo contexto de Hechos capítulo 6. La siguiente lámina, por favor. Tenemos un acercamiento. Fíjense, asimismo los servidores, dice 1 Timoteo 3:8, los servidores, no dice los diáconos, sino traducimos, no transliteramos. Los servidores, así de sencillo, así de simple, servidor, que es una palabra no humillante, es una palabra grandiosa, es la palabra que Cristo usó para referirse a sí mismo, hermanos, a su labor sacrificada a favor de su pueblo. Los servidores, es una palabra que Cristo ha honrado. Dignos, sin doblez de lengua, no adictos. Así se tradujo, pues, y esto significa realmente una joya de traducción. Pasamos ahora a una palabra que es de fenomenal importancia. La palabra es tecnogonía. Esta joyita azul que ustedes ven ahí, y van ustedes a descubrir aquí algo verdaderamente espectacular. La palabra tecnogonía significa nacimiento. Muy bien. Bueno, pues es una joya particularmente interesante porque por lo que vamos a ver. El versículo completo está basado, nos lo encontramos en Primera de Timoteo 2:15, y el versículo completo, del cual solamente tenemos una partecita aquí eh, utilizando la Reina Valera 60, sería así. Hablando de la mujer, del versículo 14.
Y se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santificación con modestia. Fíjense ustedes aquí que estamos señalando en azul la traducción de tecnogonías en varias versiones. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice: las mujeres se salvarán si tienen hijos. La que sigue diría: engendrando hijos. La del peregrino diría: se salvará por la maternidad. La versión Dios habla hoy: si cumple los deberes como madre, y la que sigue: engendrando hijos, o la Biblia de Jerusalén: por su maternidad. Es así, de esta manera tan variada como se traduce la palabra tecnogonías. Ahora, ¿qué los que tradujeron de esta manera en armonía con el contexto no se percataron de que esta traducción ponía en contradicción al apóstol Pablo? Fíjense en la siguiente lámina, que era lo que el apóstol Pablo decía en Efesios 2:8, y yo creo que muchos que hemos leído estas traducciones nos hemos quedado como este señor, que dice, Efesios 2:8 registra: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Fíjense, exclusivamente por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense, se añade aquí, y aparentemente solo para la mujer, como requisito para ser salva, aparte de la fe, algo más: tener hijos, ser madre, cumplir los deberes de madre. Otras versiones en inglés dice la crianza de los hijos. Pero la fórmula fe más algo más, cualquier cosa que sea la maternidad o lo que sea, es sencillamente otro evangelio. Es, para decirlo clarísimo, es una herejía, es anatema. Pasamos a la lámina que sigue. Fíjese, y además del problema de la contradicción, bueno, entonces, ¿es por obras o no es por obras? ¿Es solamente por fe o es por algo más? Tenemos dos palabras cruciales que aparecen en este versículo. En primer lugar, el verbo sozo. Sozo, que significa salvar, también significa sanar. Y aquí, en Timoteo, como en las demás epístolas de Pablo, el término tiene en todas las ocasiones en que él lo usa el sentido de salvación espiritual. No preservar, porque algunas traducciones dicen será preservada. No, el texto no dice preservar. El texto dice salvar. ¿Qué significa preservar? Significa proteger, significa resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Pero no es este el sentido de sozo, que claramente se refiere a la salvación espiritual. Y tenemos aquí también el otro sustantivo, que es nuestra joya de esta tarde, que es tecnogonía, que se traduce de diversas maneras, como lo hemos podido ver. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Por favor. Muchas gracias. Bueno, hay un parecido entre una expresión que encontramos en la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego, una conjunción de dos palabras, texi, que quiere decir tener,
Texitecna, tener hijos, que puede ser un interesante antecedente de la palabra tecnogonía. Pero aparte de este parecido que tenemos aquí, hay otras poderosas razones exegéticas que nos llevan a adoptar nacimiento como la traducción correcta para este pasaje. Por ejemplo, hermanos, si ustedes leen con cuidado, no lo puedo hacer yo en este momento porque sencillamente rebasaría por completo el tiempo que me han asignado y porque me ha tocado a veces explicar este pasaje, este capítulo 2 que tiene 15 versículos, en casi 5 horas de exposición. Así de rico es. El empleo que hace Pablo aquí de Génesis capítulo 3, 14, 15, el famoso protoevangelio, y la manera donde habla de Adán y Eva, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la manera como Pablo trae este trozo, este protoevangelio, este trozo de Génesis, y la manera como funciona en esta narrativa en el primer capítulo de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 13 al 15, decía, es tema de un estudio completo y es fascinante. No solamente Pablo cita al hecho de que Eva fue engañada como para decir, ves, por eso las mujeres tienen que guardar silencio, como lo dice 2, 3 versículos antes. Tienen que estar calladas. Quien lo lea así sencillamente no ha entendido el pasaje y no entiende cómo funciona, por qué Pablo ha traído aquí este protoevangelio para, para para traer finalmente en el versículo 15 un mensaje liberador maravilloso para la mujer. En síntesis, el utilizar aquí nacimiento en lugar de la maternidad y esto no se refiere a otra cosa, este nacimiento, sino al nacimiento del Hijo. Se refiere a la simiente, a Cristo mismo. Entonces, cuando dice será salvada por el nacimiento, como vamos a pasar a ver, se refiere al nacimiento de Cristo. Y no solamente se resuelve aquí el problema de una contradicción con el mismo Pablo que ha dicho que la salvación es solamente por fe y no por obras, sino que vémonos aquí también cómo Dios dignifica a la mujer y levanta a la mujer cristiana de la acción terrible que se expresa en el versículo 14, cuando dice que por el pecado de ella se incurrió en, eh, en transgresión y de hecho el género humano cayó. Pero así como Pablo dice, por la mujer el género humano cayó. Bueno, es por la mujer también que viene la gran restauración con el nacimiento de Cristo, que es el Hijo de la mujer. Y me quedo hasta aquí porque hay muchísimo más hermoso que explicar aquí, pero en síntesis muy apretada y siento tanto que no me explaye más. Esto es lo que significa nacimiento. Pasamos a la lámina que sigue. Y saben, no es esto una ocurrencia de mi hermano Carlos Fouchán o mía. Esto es, además, ha sido ampliamente corroborado, como nos hemos podido dar cuenta, por muchas versiones, sobre todo en inglés, en las notas marginales que vienen de las versiones eh, eh, aceptadas. Por ejemplo, fíjese, en la Biblia que comenta Berkeley y New Berkeley, donde el texto dice a través de la maternidad, porque pues, es el texto, el texto aceptado, aun cuando ponga en contradicción a Pablo, pero los, los comentaristas que ponen al pie de página dicen, salvado a través del nacimiento del Hijo. Cuando tocan este pasaje de primera de Timoteo 2:15. Dice, saved through the birth of the child, salvado a través del nacimiento del Hijo. O la versión de Fenton, que aunque en el texto aparece se salvará por la maternidad como la anterior, ellos en la nota marginal ponen a través de la maternidad, es decir,
por el nacimiento del Hijo Divino. O la versión de Tyndale, el Nuevo Testamento de Tyndale, que dice, salvado a través del nacimiento del Hijo. Salvada la mujer a través del nacimiento del Hijo. Pasamos a la lámina que sigue, donde tenemos otros comentarios por el mismo tenor. Los textos, por ejemplo, de John Montgomery, y las versiones de Goodby, en el margen de la Revised Standard Version dice, por el nacimiento del Hijo. O la Common English Bible, que en el margen a 1 Timoteo 2:15 dice, salvada por el nacimiento de un hijo, es decir, por el nacimiento de Jesús. No se salva la mujer por la maternidad o por el parto, ni es preservada de los dolores del parto o de los peligros del parto. La mujer es salvada por el nacimiento del Hijo, y la conexión que existe en el versículo 13 como Eva, y es como funciona aquí esta narrativa de Génesis, se convierte en la mujer en el versículo 14. Y se refiere en ella en el versículo 15 con el plural, serán preservadas. En plural, no en singular como la mayoría de las versiones equivocadamente pone. Y este plural representa algo muy importante, porque es Eva como representante, valga la redundancia, de las mujeres y de las mujeres cristianas. No simplemente de la mujer en general, sino de la mujer creyente, que son las que son salvadas por el nacimiento del Hijo. Bueno, por eso en la Biblia textual, en esta sección pusimos, como ustedes ven, dice, no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ocurrió en transgresión, pero será salvada mediante el nacimiento, si permanecen en fe, amor y santificación con sensatez. Este condicional que parece, bueno, si no es salvada por la maternidad, entonces sí es salvada si ella permanece, pero no hemos podido entonces tampoco entender que esto de permanecer en la fe es exactamente la obra de Dios y no la obra del hombre. No es a través de la fe, como dice Pablo en Efesios 2:8, que la salvación se consigue. Permanecer en la fe es la obra de Dios. Permanecer en amor es la obra de Dios, es el amor agapi. Y permanecer en la santificación no es otra cosa que la conformación a la imagen de Cristo, a la cual hemos sido llamados y predestinados. Entonces, además, este condicional no sirve para otra cosa, sino para distinguir a la mujer cristiana del resto de las mujeres, porque solamente la mujer cristiana es la que permanece en fe, amor y santificación con sensatez. Bueno, pues pasamos nosotros. Miren ustedes aquí, esta nota al pie, además es un plus maravilloso aquí al pie de 1 Timoteo 2:15. Dice aquí, y la voy a leer porque vale la pena hacerlo y no es muy larga. El vocablo tecnogonía no define el acto de procreación, ni el proceso de maternidad, ni la crianza de los hijos. En este caso, el artículo determinante tis, que significa él, evidencia que Pablo no se refiere a la salvación física, a la preservación, sino a la salvación espiritual que trajo el nacimiento del Cristo. De aquí que este nacimiento sea el nacimiento por excelencia. Preciosa nota y algo muy interesante para meditar. Entonces es así como finalmente queda, ustedes ven, primera de Timoteo 2:15 en la Biblia textual. Precioso cómo Dios exalta a la mujer, no la deja caída, no la deja frustrada, no la deja con un sentimiento de culpa por lo que ocurrió en el Edén, sino que la exalta a un grado absolutamente impresionante. Es más, Cristo mismo salva a la mujer de la maldición antigua de que será sometida a la voluntad del marido y a las decisiones de él. Pone en perfecto pie de igualdad
a la mujer junto con el hombre. Bueno, pasamos a la siguiente piedra preciosa, que sería en este caso, como vemos aquí, diqueocendes, que está en primera de... Ah, es Gisugía, perdonen ustedes, una palabra muy interesante que también está aquí en primera de Timoteo capítulo 2, que quiero que vean ustedes qué es lo que significa Gisugía. Está en este mismo capítulo 2. Significa tranquilidad. Pero vamos a ver cómo han traducido la palabra tranquilidad algunas versiones. Ahí la traducción del lenguaje actual, que las mujeres aprendan en silencio. O la que sigue, que aprendan calladamente o que aprendan en silencio, calladamente, en silencio. Y el versículo que sigue, que también contiene la palabra isugía, que permanezca callada, que esté callada, que permanezca callada, que se mantenga en silencio. Esta es una traducción amañada y perversa. Fíjense ustedes en la lámina que sigue, en primera de Timoteo, capítulo 2:2, o sea, unos cuantos versículos atrás, cuando habla de que los hombres debemos orar, de que todos los creyentes debemos orar por nuestros gobernantes, dice, para que podamos vivir una vida, dice la Biblia de las Américas, sosegada, o la Reina Valera 60, que vivamos reposadamente, que podamos vivir tranquilos, que vivamos una vida sosegada, la Biblia del peregrino, para que podamos vivir serenos, para que podamos gozar de una vida pacífica, tranquilos. Y esta palabra que se traduce aquí como sosegada, reposadamente, tranquilos, es isugía. La misma palabra que aparece en Primera de Timoteo capítulo 2:12, nada más que allí se la aplican a la mujer diciéndole que esté callada. Y hay una regla en hermenéutica muy interesante que dice que una palabra que se utiliza en un contexto tan apretado, tan cercano como es este del capítulo 2, tiene siempre el mismo significado. Es decir, si en el capítulo 2, en el versículo 2, capítulo 2, traducen sosegada o reposadamente, entonces este es el significado que debe tener en los versículos que sigue, porque forma parte inextricable, inseparable del contexto. Entonces pasamos a la lámina que sigue. Además, tenemos otra excelente razón. Dice, no hay mandato imperativo en este texto. Cuando dice la redacción de muchas versiones, no permito a la mujer, puede sonar como un mandato, pero no es así en el texto griego. En el texto griego no tenemos nosotros un imperativo, sino tenemos un simple presente de indicativo, que podemos además traducir de manera continua. No estoy permitiendo a la mujer. Siguiente lámina, por favor. Y no lo está permitiendo en ese momento por, por una razón muy importante, hermanas, porque estaba habiendo problemas, y aquí es la importancia de leer la carta completa, de entender también lo que es el trasfondo histórico de esta carta, algo en el que en este momento no me puedo detener, pero es motivo de estudio para todos los que estamos aquí presentes. Eh, Muchas actitudes de tipo misógino que plagan a las iglesias, no solamente utilizan este pasaje, sino Primera de Corintios 14, 34 al 36, para hacer callar a las mujeres creyentes. En este pasaje, sin embargo, lo que encontramos es un problema de interpretación allí en Primera de Corintios 14, a pesar de lo que dice Primera de Corintios 11:5, de que la mujer en las comunidades de Pablo gozaban de una gran libertad para profetizar, que es un don exquisito y lleno de significado y que incluye muchos aspectos como la enseñanza.
la consolación, la edificación, como dice 1 Corintios 14:2, y podía orar públicamente también. Por eso nosotros hemos traducido: la mujer aprenda con tranquilidad. Pudimos haber traducido también con sosiego o con reposo. Si podemos ampliar un poquito más, creo que la lámina que sigue. Muchísimas gracias. Con toda sujeción, pero no permito a la mujer enseñar. Y esta prohibición es solamente temporal, en cuanto se arreglaran las cosas de Corinto, dado que la práctica de Pablo en las comunidades que él fundaba era que la mujer pudiera expresarse libremente, por ejemplo, en la profecía, que obviamente es un don que se expresa oralmente, no con signos, no con el idioma de los mudos, ni diciéndole al marido que era lo que tenía que decir, sino a viva voz. Bueno, la lámina que sigue, por favor. Otras versiones, hermano, gracias a Dios por esto, de Primera de Timoteo capítulo 2, 11, 12, han traducido de una manera correcta el pasaje. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: la mujer debe aprender con serenidad, debe mantenerse ecuánime, o la palabra de Dios para todos, escuchando con calma, que mantenga una actitud de tranquilidad, que escuche quieta, sosegadamente, sin protestar o con discreción, como dice la Biblia de América. Qué bueno que han traducido de esta manera, y quien lea esto puede sentirse realmente ayudado, consolado, orientado correctamente. Pasamos a la lámina que sigue. Aquí en Primera de Timoteo tenemos algo que tiene que ver también con la mujer, es muy importante. Dice, para que noten ustedes cómo a veces las traducciones encadenan, ciegan y paralizan la actividad siempre benéfica de la mujer dentro de la congregación, en la asamblea y fuera de ella. Cuando, por ejemplo, en las versiones tradicionales se dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y resulta que esto también es una traducción que tiene que ser matizada por completo. En primer lugar, la palabra exusía, que aquí que se traduce como autoridad, no significa señal de autoridad, sino simplemente autoridad. Y la preposición epi que sigue, que tradicionalmente en el caso acusativo la han traducido como sobre, también puede significar junto a, como pasa, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesús, que cuando va camino a Galilea pasa por Samaria y dice, y se sienta no sobre el pozo, porque ahí se usa epi. En el mismo caso, Jesús no se sienta sobre el pozo porque sencillamente se iría abajo. El Señor se sienta junto al pozo. O cuando el hombre aquel que es maltratado y robado dice que queda tirado junto al camino. Esta, y donde está también la preposición epi. Entonces, epi como junto a, hace aquí, en este contexto de Primera de Corintios 11, del 1 en adelante, hace un sentido maravilloso. La mujer debe tener autoridad junto con, puesto que Dios ha igualado el lugar y la posición de la mujer con la del hombre. Por eso dice Pablo que los que están revestidos de Cristo se han unido a Cristo, y esto hace que no haya entre ellos diferencias de tipo étnico. No hay diferencia entre judío o gentil, o de género, diferencia entre varón y hembra,
o diferencias sociales tan marcadas en aquella época como eran los ricos, los dueños de los esclavos y los esclavos. Bueno, aquí hay muchísimo más que decir porque comenzando en este pasaje, estamos aquí citando el versículo 10, los primeros 2 o 3 versículos de este capítulo hablan, establecen una especie de comparación entre la Trinidad y el hombre y la mujer, algo que también embona de manera maravillosa con este pensamiento que estamos diciendo aquí, pero esto no aparece todavía, no está en la cuarta edición de la Biblia textual, pero aparecerá en la quinta con la ayuda del Señor. Además, con excelentes razones de mucho tipo. Pero regresando a primera de Timoteo 2:11, tenemos que la Biblia textual, pues, va a establecer ahí, junto con la mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción y que esté tranquila. Bueno, pues pasamos a la lámina que sigue, que ya se nos vino el tiempo encima, mis amados hermanos. La palabra dikeocendes es una palabra del cual ya he hablado en repetidas ocasiones que tiene que ver con el habiendo sido justificados. En esta ocasión, para terminar la exposición, vamos a hacer un salto y vamos a pasar a la palabra energeo que aparece en nuestras Biblias textuales, que es la última palabra de esta serie. Le pido a mi hermana que tenga la bondad de saltar, de saltar hasta allá. La última, energeo. Muchas gracias. Que significa, o hemos traducido nosotros, me parece que con bastante corrección, energizar. Pasamos a la lámina que sigue, por favor. Otra vez, nuestro comparativo para darnos cuenta cómo tradicionalmente se ha vertido esta palabra al español. Producir, hacer, en la Reina Valera 60. Despertar, él despierta en ustedes. Da el poder. La Biblia de las Américas, quien obra o hacer. La traducción en lenguaje actual, motiva a hacer el bien. Ayuda a practicarlo. El problema con estas traducciones es que pasan por alto una situación que es fundamental en la traducción del vocablo energeo. Es que solamente se usa para la actividad sobrenatural. En la mayoría de las ocasiones con referencia a Dios. En otras ocasiones con referencia a Satanás, que también es un ser sobrenatural, y su actuar que Dios le permite es también en este mismo tenor. Pero la actividad, sobre todo en estos contextos, es clarísimo que se refiere a la actividad sobrenatural de Dios. No es la actividad humana. Este producir o este hacer son los dos de factura de origen divino. Hacer, Dios da el querer como el hacer. Este hacer no es como la respuesta humana al querer que da Dios, sino es el hacer de Dios en nosotros. Dice, haciendo Él en nosotros, dice la carta a los Hebreos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Lámina que sigue, por favor. Aquí tenemos este versículo de Filipenses 2:13 en forma de interlineal para que lo puedan ver un poquito más claro. Aunque ustedes saben, los interlineales siempre tienen su propio orden de palabras, lo vamos a arreglar nosotros. Dice, porque Dios, o Dios porque Dios es, dice, o energón, que es un participio en presente, en continuo, dice, es el que está energizando. Me parece ser que el pasaje, si me dan ustedes la oportunidad, en Hebreos capítulo 13, eh, capítulo 13,
No, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es un presente, es un presente en voz activa que puede traducirse perfectamente y embona muy bien con otros pasajes que hemos traducido como un presente continuo. Es el que está energizando de manera constante, de manera cotidiana, de manera continua, sobrenaturalmente, impartiendo energía, energía salvífica en nosotros. Dice, dando no solamente el querer, dice, sino también, noten ustedes, vuelve a utilizar el verbo energeo, to energin. Una vez más tenemos aquí, bueno, aquí tenemos un infinitivo en tiempo presente, precedido de un artículo, el artículo neutro to. Una combinación que significa lo que ustedes están viendo allí. Es un hacer, pero es un hacer energizado. El hacer energizado según su designio, según su querer, según su elección, que también puede traducirse Evdoquías de esta manera como paz a los hombres de su elección. Tis Evdoquías, ahí también aparece la palabra. Entonces, este querer es el querer de Dios que nos mueve. Porque ¿de qué sirve que queramos si no podemos? ¿O de qué sirve que podamos si no queremos? Entonces Dios sobrenaturalmente y poderosamente nos obsequia ambas cosas. Nos obsequia el hacer donde Él está en nosotros haciendo. Esta es la participación de Dios en el proceso de la santificación. Por eso en la mujer, cuando dice la mujer que permanece en la santificación, está permaneciendo en este energin de Dios. La hace permanecer Dios a la mujer y al hombre en este hacer energizado. Pero fíjense como también tenemos aquí energin, pudo haber usado Pablo otra palabra para hacer, si realmente lo que él quería decir era que, bueno, Dios da el impulso del querer, pero el hacer es el del hombre, pudiera haber usado, por ejemplo, pieo, u otra palabra, hay 3 o 4 palabras más, prazo, por ejemplo, otra palabra para hacer, pero no, el Señor dice que este hacer es el hacer de Dios, es un hacer energizado sobrenaturalmente, según su designio. ¿Se dan cuenta ustedes de la belleza de cómo es que Dios está presente en cada aspecto de la salvación? Y esto es el resultado de la muerte de Cristo, de la redención, de la obra hecha una sola vez para siempre. Por eso Hebreos 10:14 dice que es por la obra que hizo una vez para siempre que nos lleva a la perfección definitiva, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Nos santifica, dice, continuamente. Esto hace en los que Él está santificando. Así es que esta relación de versículos que es perfectamente legítima y perfectamente justa, nos da una idea de, pues, de la acción salvadora de Dios, qué alcances tiene y cómo es que una traducción así puede iluminar tanto nuestra comprensión de la palabra de Dios y de la santificación. Y con esto, mis amados hermanos, termino mi exposición. Perdón que he tomado tanto tiempo. Em, Espero que esto les haya animado. Quedaron pendientes otras 3 palabras y otras más cosas, quizás en otra oportunidad. Porque vean ustedes este pasaje. Gracias, hermana Liana, que me recuerdas este. ¿Qué es este energin? ¿Qué es este energizar? Hermanos, dice aquí, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo?
al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Si nosotros hemos de estar sentados también, como dice Efesios 2:6, en los celestiales, se debe a esta fuerza maravillosa que levantó a Cristo, es la misma que nos energiza a nosotros para andar en sus caminos y llevarnos finalmente a la hora final. De veras que la obra que Él empezó, Él la va a terminar y la termina gloriosamente a través de medios maravillosos como este. Por eso aparece ahí, como dice finalmente en este pasaje, está energizando y el energizado a ser. No encontramos una mejor palabra que este juego de palabras, el energizado a ser, para transmitir esta idea magnífica que tenemos aquí. Hermanos, muchas gracias por su atención y, y ha sido un placer estar con ustedes este día. Pues muchas gracias, profesor Septién, por su exposición, como siempre muy interesante. Agradecemos toda su dedicación. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes que dice, tiene dos preguntas. Es Alfredo Salgado y dice, ¿por qué no se usó pecado sexual en lugar de inmoralidad sexual? La moral no es estática, mientras que el pecado es absoluto y permanente como concepto. Y la segunda pregunta es iglesia, eclesia, knesset, sinagoga. Todas significan asamblea. ¿Qué palabra exacta se usa en Apocalipsis al hablar de la sinagoga de Satanás? Bueno, comenzando con la segunda, la asamblea de Satanás. La asamblea de Satanás. Así es. Satanás tiene su asamblea, tiene sus asambleas. Vaya. Y con respecto a la primera, tenemos que tener cuidado cuando usamos pecado en singular o pecados en plural. Pecado en singular incluye toda una gama de actividades. Es más, pecado significa en singular la tendencia del hombre hacia el mal, aquella que se hereda de Adán, que da como resultado pecados en plural, que es una realidad multiforme y muchas veces cambiante. No sé si esto ayude a contestar la pregunta. Si no, la contrarréplica, bienvenida. Vale. Un momento que pagamos el... Entonces, Alfredo vuelve a decir, entonces es incorrecto decir sinagoga de Satanás porque podría tener una connotación antisemita. Bueno, yo creo que es inevitable que la tenga por cuanto sinagoga siempre está relacionada con aquella práctica del judaísmo de tener un lugar para reunirse allí. Y no cabe duda que hay también, más que un aspecto antisemita, lo que tenemos es un aspecto peyorativo de la palabra. Porque Dios tiene una sinagoga, Dios tiene una asamblea que es su eclisía. Satanás, el gran imitador, tiene su eclisía. Yo creo que para diferenciarla y hacerlo de una manera peyorativa, se ha utilizado la palabra sinagoga, aunque podría haberse utilizado asamblea. Esto de alguna manera para denostar en algún sentido esta, esta, esta tendencia de Satanás hacia la falsificación y la imitación. Bien, pues muchas gracias.
Allí había una pregunta más, pero creo que la contestaremos eh, después por correo o por teléfono, o las publicaremos en la web o por Facebook. Em, profesor, le estábamos, antes de que usted se conectara, estábamos hablando de Querétaro. Al hermano José Antonio lo conocemos desde hace ya 20 años, ¿verdad? Yo creo que sí. 20 años ha estado el profesor trabajando en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y el profesor Septién es autor de el curso de griego, Griego al alcance de todos. Cuéntenos un poquito acerca de ese curso, cuántos niveles tiene, cómo es el formato, cómo se puede adquirir. Con mucho gusto. El libro El griego bíblico al alcance de todos fue publicado en el 2005 por la editorial CLIE, la editorial española. Se trata de un curso autodidacta, es decir, un curso que cada uno puede llevar sin la necesidad del maestro, a su propio paso, a su propio tiempo, por lo cual el libro está lleno de muchas prácticas, de muchísimos ejercicios con respuestas. Originalmente el libro eh, se publicó en un solo volumen de pasta dura, del tamaño de una hoja de máquina, pero tenía 700 y pico de páginas, y realmente cuando veía uno el libro no dejaba uno como de atemorizarse un poco y decir, es que me tengo que aprender todo eso, es que es necesario pasar por ese, por ese caudal de páginas. eh, y fue así que hice una revisión a fondo y se decidió publicarlo en 4 partes. Em, Ahora tenemos la parte uno, el volumen uno, ya publicado en amazon.com, y el cuarto volumen que está por salir, que es el que lleva toda la carga de los ejercicios y sus respuestas, también por salir. Ese es un libro que puede utilizarse para cursos de seminario, puede utilizarse para grupos al estilo de FLET, la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, que tiene un programa de formación para maestros en sus famosas peñas o pequeños grupos de pastores que estudian los diversos libros. Bueno, este libro, de hecho, está por utilizarse de esta manera en Chile y de usarse también en la Facultad Teológica Internacional de Chile como parte del programa de formación teológica. Y bueno, pues creo yo que es un poco más barato. También me interesaba mucho que el libro resultara no caro como era el otro. Muchas gracias. Muy servido. Así es que, pues, bueno, esto es, mira, está aquí mi hermano Estefo, mi muy querido hermano Fernando Estefó. Cuánto gusto, hermano. Gusto saludarte también. Gracias. Sí, es verdad lo que te está diciendo. Estamos en agosto por empezar el curso con el profesor Septién en griego, de griego digo, y estamos ya con unas 14 personas inscritas o preinscritas. Entonces, bienvenidos los que quieran tener información. Estoy para servirles. Mi hermano es el director de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, FLET, en Chile. Y bueno, a mi querida hermana Eli Fushan, muchísimas gracias por este espacio que me concedes para hablar de mi libro. Pues el placer ha sido nuestro. Es que, bueno, yo por falta de tiempo, pero si no, sería tu alumna. No sé si de las mejores, pero bueno, quizás repetiría varios cursos. Bueno, pues el día que te animes, ya sabes. Vale, vale, vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias Bueno, a ti. pues gracias por tu exposición. Como siempre, nos ha dejado claras muchísimas cosas. Y bueno, nos despedimos.
detiene esta oportunidad, pero bueno, te invitamos a que sigas quedándote en contacto con nosotros, porque ahora tendremos un pequeño receso, descanso de media hora, y luego contaremos con la presencia de Claudio. No, vamos a escuchar unos testimonios acerca del impacto de la Biblia textual en algunas personas. Nos vemos dentro de un rato, media hora. Dios les bendiga. Dios. Hasta ahora. Dios, Fernando.